Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Y ahora nosotros queremos entrar y vamos a hablar un poco sobre el capítulo 11, que nos dice este evangelio tan interesante. Después de haber reflexionado sobre el capítulo 10, la misión de los 12, todo lo que significa la persecución también cuando uno comienza a misionar. Apenas ya salvamos, ella es enseñante, entonces tenemos que estar atentos. Luego tenemos también ante esta situación la valentía, ¿verdad?, de los apóstoles. Recuerden que el maestro es el que es el primer ejemplo, ¿verdad?, de servidor, y él fue perseguido y lo llamaron Belzebul. Entonces imagínense cómo le van a llamar a sus discípulos. Pero después él dice, no teman, no les teman a ellos. Y después al final también el Señor da como esa presión, ¿verdad? Yo, dice, les voy a reconocer. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Esta es, de cierta manera, también una forma de entender que la fuerza de Dios y la gracia de Dios es la que actúa en nosotros. Por eso nos decían, no teman. Después incluso decían, recuerden que a los que matan, dice, el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que pueda arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. Y así sucesivamente. Son elementos que más bien nos hacen pensar, ¿verdad? Son elementos de reflexión para que podamos dar también los pasos y no tener miedo. Ponernos en las manos de Dios. Bueno, y ahora queremos comenzar con esta tercera partecita, ¿verdad?
Aquí comienza una tercera parte de nuestro evangelio. Aquí, así como hemos reflexionado, ¿verdad?, la segunda parte que comenzaba desde la misión de los discípulos, que va del 9 justamente hasta el 11:1, del 9:36, la misión. Ahora queremos entrar en la tercera parte, que es la decisión por Jesús. Ahora nosotros tenemos que decidirnos. Ahora nosotros tenemos que dar el paso y decir, bueno, yo personalmente entonces me decido, después de conocer toda la propuesta, después de ver todos los milagros, después de ver también qué es lo que el Señor me está pidiendo, porque estaba mirando bastante en futuro casi, ¿verdad? Decíamos, ustedes, Jesús los envió, no vayan, o sea, como diciendo en el futuro, no vayan, no hagan esto, no lleven, etc. Como que esto está comenzando, o para los futuros discípulos en su formación, para cuando ellos comiencen a salir, a predicar, a anunciar. Estos son los requisitos y esta es la manera como ustedes tienen que confrontar entonces el mundo. Ahora, esta tercera parte nos habla de la decisión por Jesús. Vamos del capítulo 11, versículo 2, y llega hasta el 16, versículo 20. Aquí terminaríamos esa segunda sección, ¿verdad?, del Evangelio de San Mateo, que se dividía en estas tres partecitas, ¿verdad? Entonces es interesante mirar un poco, ¿verdad?, la segunda parte que nos hablaba de la misión y la primera parte que nos hablaba directamente de toda la doctrina, ¿verdad?, de lo que el Señor nos está dando, ¿verdad? Proclama su mensaje y sobre todo los milagros y las curaciones, ¿verdad? Pero es una forma de subrayar y de decir que esto que yo les traigo como mensaje sucede verdaderamente en la medida en que ustedes lo asumen. Y ahora por eso termine con esta partecita, con esta tercera parte diciendo la decisión. Ahora, como dice esa música del Padre Ceciño, la decisión es tuya. La decisión es tuya, ¿verdad? Entonces esta decisión nosotros la tenemos que poner aquí, tomar aquí ante la propuesta del Señor, primera parte. La segunda nos dice cómo nosotros tenemos que salir, evangelizar, anunciar su evangelio. Y la tercera nos dice, bueno, ante todo eso necesito tu decisión. Eña firmana, Adriana, va ébala ella potá. ¿Vas a venir, me vas a seguir, vas a estar conmigo o preferís nomás quedarte sin ser cristiano? Atención, porque aquí es o ser cristiano o no ser cristiano, ¿eh? Ser cristiano o no ser cristiano. El Evangelio por lo menos te presenta así, ¿eh? Ahora que nosotros le demos vuelta y hagamos lo que nosotros queremos, eso ya es una responsabilidad nuestra. Pero nosotros estamos mirando y puroitea, como se dice. El purete, nosotros estamos mirando aquí el Evangelio. ¿Qué es lo realmente evangélico? ¿Qué es lo realmente como mensaje, ¿verdad?, que el Señor nos deja para que nosotros podamos vivir desde su propuesta de la buena noticia? Entonces, la decisión por Jesús. En el capítulo 10 vimos la misión de la iglesia a la luz de la palabra de Jesús. ¿Cómo tiene que ser? Jesús es el que habla. En el 10 decíamos, Jesús los envió con las siguientes instrucciones. Jesús los envió, ¿verdad? Capítulo 10. Ahora en el 11, que va desde el versículo 2 hasta el capítulo 16, versículo 20, la misión de Jesús y su encuentro con los fariseos a la luz de la experiencia de la iglesia. La misión entonces de Jesús, su encuentro con los fariseos a la luz de la experiencia de la iglesia. ¿Por qué? Este título es interesante. Tenemos que mirar varios elementos. Primero, la misión de Jesús. ¿Para qué vine al mundo? ¿Quién soy yo en el mundo? ¿Verdad? Entonces esto. Pero hay una confrontación con los fariseos. Hay una confrontación entonces con otra fuerza también religiosa que de cierta manera se ha anquilosado, pero que tiene que mirar y que tiene que confrontarse con la propuesta del Evangelio de Jesús. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Pero al
Pasión es el nuevo proyecto musical de Hakuna, una asociación que impulsa la nueva evangelización a través de la oración, la adoración y la música. Jesús resucitó. Habitualmente usan la música para expresar la fe. Una de sus premisas es vivimos lo que cantamos y cantamos lo que vivimos. Y precisamente en esto consiste Pasión. Es un concierto en el que cada uno de nosotros estamos rezando todo el rato. O sea, cuando se sale a cantar, el público está en un segundo plano y lo único que importa es la cruz, tanto para nosotros los cantantes como para el público que están allí. Y eso invita a rezar. Y al final eso se nota. A través de estos conciertos buscan vivir con cara alegre y hacer de las fiestas momentos de vida. Quiero volver a nacer en ti. Quiero volver a nacer en ti. Quiero volver a nacer en ti. Hay un momento que es muy especial, que es que nos juntamos todos en el camerino, ¿no? Y lo que hacemos es cantar al Espíritu Santo. O sea, rezamos ven Espíritu, ven, y pues bueno, siempre hay alguien que nos anima a todos, pero no nos anima a hacerlo bien, sino que nos anima a hacerlo de verdad. Y aunque lo intentamos llevar siempre en la cabeza y tenerlo siempre en cuenta, sirve un montón que antes de salir al concierto haya un último recordatorio. Pasión es una buena manera de meditar la pasión, muerte y resurrección de Jesús con un lenguaje actual. Hakuna Group Music ya ha recorrido las principales ciudades de España. Todos mis pecados arden en el fuego. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36.
Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, decíamos, comenzamos con el versículo 2. Y aquí se nos presenta ya diciendo, cuando Jesús terminó, esta es una introducción, ¿verdad? Pero que se refiere directamente a la conclusión del capítulo 10. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Ahí está, la misión de Jesús. Vamos a comenzar un poco. El ministerio del reino de los cielos. Aquí va a comenzar todo este ministerio. Entonces, la misión de Jesús, ¿qué va a hacer Jesús? Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió, vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Bueno, entonces así comienza este evangelio como una introducción. Estamos entonces en este capítulo. Ahora, nosotros en el capítulo 4:7, el reino de Jesús, no encierra solo las palabras y las obras que habíamos visto desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9. No se reduce tampoco a esa misión, ¿verdad?, que Jesús envía y dice, bueno, vayan ahora ustedes y prediquen el evangelio, capítulo 10, sino que implica una confesión específica en el Cristo. Esta es la palabra clave, confesión específica en el Cristo. Desde ahí tenemos que mirar entonces cuál es nuestra confesión, cómo nosotros confesamos a este Cristo. Desde aquí es que se divide a los hombres y funda la iglesia. Nos habla la tercera sección que ahora nosotros vamos a mirar entonces. Y de esta segunda parte también de San Mateo. Entonces aquí, esta confesión que divide a los hombres y funda la iglesia. Divide de cierta manera a los hombres. El adherirnos a Jesús. Ya algo hicimos como en una introducción en el capítulo 10, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque de acuerdo a cómo uno sigue o no sigue, entonces, si uno se aferra al Señor, dice que comienza a haber problemas también. Cuando uno quiere vivir el Evangelio, vamos a comenzar a tener entonces persecuciones, dificultades. Se nos presentaba en ese capítulo 10. Y acá entonces por eso decimos, divide a los hombres por una parte, pero por otra parte también funda la iglesia. Y esta tercera sección nos va a hablar de este aspecto. Entonces, toda esta sección, porque ahora estamos mirando esta sección que va desde el 11 al 16, está determinada por la gran pregunta, ¿quién es ese? ¿Quién es Jesús? Del capítulo 1 al capítulo 3, más o menos nosotros ya fuimos también hablando, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? La carta de identidad, pero así en una forma bien general, bien amplia, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en algo más específico. ¿Quién es ese verdaderamente? ¿Quién es este Mesías? ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Y comenzamos con la fórmula de Juan el Bautista. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Con esto ya se está abriendo una incógnita muy importante sobre la identidad de Jesús. Debio hina. O como decir, mabionde. Debio la yuana cuejinara. Entonces hacemos una pregunta sobre la identidad de Jesús. Es interesante cómo la palabra de Dios siempre nos insiste en conocer a Jesús, en experimentar a Jesús. Porque o si no, nosotros simplemente recibimos,
sacramentos. Eso es lo que la Iglesia durante mucho tiempo dijo: atención con el sacramentalismo. Simplemente dar sacramentos, simplemente repartir sacramentos. Es como caramelo, chicle, menta, ¿verdad? Repartimos, ya repartí. Chicle, caramelo, menta, chicle, caramelo, menta. No. Aquí no es entonces repartir sacramentos, sino que entender la identidad, en primer lugar, de Jesús. Cuando nosotros entendemos la identidad de Jesús, ciertamente vamos a hacer una opción y vamos a decir yo. Por eso nuestro título de toda esta sección es la decisión por Jesús. ¿Cómo yo me puedo decidir por alguien si no lo conozco? Entonces, en la vida cristiana, desde el bautismo, es la responsabilidad de papá, de mamá, de los padrinos, es tan importante, papás y padrinos, ser responsables en la educación de los hijos y de los ahijados, porque es la identidad de Jesús la que a nosotros después nos hace vivir la vida plena, la vida religiosa. Si nosotros no le conocemos al Señor, después es muy difícil, ¿verdad?, aferrarnos a Él. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús responde aludiendo a las palabras y a las obras. Entonces, ¿cómo le vamos a conocer a Jesús? A Jesús le vamos a conocer entonces a través de su doctrina, esas son las palabras, pero sobre todo a través de la acción, es decir, a través de cosas concretas, de sus obras. Son ellas las que pueden definirle a Jesús. Estas palabras y estas acciones, las que le definen a Jesús. ¿Quién es ese? Jesús se patentiza, manifiesta su verdad, llama a los hombres. Todo esto entonces se patentiza, manifiesta su verdad y llama a los hombres. Pero sus obras y palabras se convierten en lugar de división. Vamos a seguir hablando sobre esto porque siempre la palabra de Jesús al final de cuentas nos lleva a una reflexión y al decidirnos por Él, siempre nos lleva también a un cierto choque o controversia con todo lo que nos rodea, sobre todo con aquello que no concuerda con su evangelio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor. Unidos a tu presencia, Señor. Y llueve
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Estamos nosotros mirando el capítulo 11, que va del versículo 2 hasta el capítulo 16, que va al versículo 20. Decíamos que aquí hay una gran pregunta en esta sección. ¿Quién es este Jesús? Y en la medida en que nosotros vamos respondiendo con esta misma pregunta que hace Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, él le manda a preguntar, ¿verdad?, por dos de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Incluso le envía a dos, dice, de sus discípulos. Para San Mateo está interesante, dos, porque significa comunidad. Es el pueblo de Israel el que va y pregunta: ¿eres tú? Quieren saber, estamos aquí, estamos viendo, pero queremos conocer bien tu identidad para poder comprometernos. Y Jesús respondía con su palabra y sus obras. Son ellas las que pueden definirle a Jesús. Eso miramos desde el versículo 4 en adelante. Dice enseguida, Jesús le respondió. Miren la respuesta de Jesús. Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Pero aquí, sobre todo el versículo 4, ¿verdad?, cómo te presenta de una manera bien concreta las obras de Jesús, las acciones de Jesús. Jesús responde aludiendo a su palabra y a sus obras. Vayan y díganle lo que ustedes están viendo, lo que ustedes ven. Jesús, vayan a contar lo que ustedes oyen primero, y lo que ustedes ven. Oír entonces palabras y obras. Son ellas las que pueden definirle entonces a Jesús. ¿Quién es ese? Jesús entonces se patentiza, manifiesta su verdad, llama a los hombres. Pero sus obras y palabras se convierten en lugar de división. Hemos ya dicho, ¿verdad?, todo el aspecto de lo que produce la palabra de Cristo, que tiene que cambiarnos y que nos cambia, y muchas veces eso nos lleva también a confrontamientos entre nosotros. Casi todos le rechazan, solo algunos le reciben. Es más, todo el mensaje sobre el reino termina convirtiéndose en virtud para el creyente y puro enigma para aquellos que no aceptan al Maestro. Puro enigma para aquellos que no quieren aceptar al Maestro. Bueno, a la mayor revelación de Jesús corresponde el rechazo más grande también del pueblo, que son los fariseos. Cuanto más se revela, cuanto más oye cual calle. Esto casi es como decir una persona que es envidiosa, ¿verdad? Más o menos algo, analógicamente. ¿Por qué? Y porque justamente cuando uno comienza y hace, y es luz, y transparenta, y muchas otras cosas más, parece que al otro le molesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Y quiere apagar esa luz. Como el de la luciérnaga, ¿verdad? El de la luciérnaga que va encendiendo la luz en medio de la oscuridad. Y entonces como que queremos apagar, queremos entonces hacer desaparecer esa luz. Por eso dice, a la mayor revelación de Jesús corresponde también el mayor rechazo de parte del pueblo. En este caso es el pueblo judío, los fariseos. Solo algunos le reciben a Jesús, la iglesia. Y la pregunta del principio, ¿quién es ese? Pedro dice, ¿verdad? Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En esta respuesta creyente funda Cristo su nueva comunión, su nueva iglesia. Por eso decíamos, aquí vamos a entrar, ahora es introducción, ¿verdad? Vamos a entrar en esa decisión por Jesús. Pero para decidir por Jesús nosotros tenemos que conocerlo bien. Una vez que lo conocemos bien, entonces decimos, bueno,
te aceptamos, Señor. Y una vez que uno le acepta al Señor, entonces comienza a ponerse en ese camino, ¿verdad? Así como lo ha aceptado. Por lo tanto, aquí es donde se funda esta iglesia. Se funda la nueva comunión. Se funda la nueva iglesia, es decir, la comunidad. Porque recordemos que el judaísmo también es iglesia. El judaísmo también en ese momento era reunión y comunión. Pero aquí entonces, al rechazar a Jesús, ciertamente que ellos quedan de lado, ¿verdad? De esa comunidad que cree, que reflexiona, que entiende y ve que Dios le ha regalado al Mesías. Ahora, en toda esta sección que nosotros vamos a mirar algunas secciones paralelas, el capítulo 11, 2 al 12 y el capítulo 45 y el 14, 1 también en adelante. Las dos secciones presentan en práctica los mismos temas. Jesús que revela, Jesús que se da a conocer, es decir, Jesús mismo es el que se revela, desde Juan, y división que así suscita. Los fariseos buscan más allá de las palabras y de las obras de Jesús un signo. Los discípulos le aceptan. En esta situación se ha revelado el misterio del reino, tal como se expresa en las parábolas. Aquí vienen las parábolas que son espectaculares, ¿verdad? Pero ¿por qué las parábolas? Porque justamente Jesús, trayendo las parábolas, está mostrando cómo se realiza la presencia de Dios en el mundo y sobre todo desde ahí uno viendo, conociendo su presencia, entonces toma una decisión por el Señor y dice, bueno, yo me aferro, yo me quedo con el Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios
del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que tú eres más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Y es que tú me enseñaste a no tener miedo, a confiar en ti, Jesús. Tú me mostraste que todo lo puedo si te tengo a ti. Tú te entregaste en
eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos amigos, seguimos como Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, su teología. Y hablábamos nosotros que estas dos unidades donde comenzamos, el capítulo 11:2, que va hasta el 12:45, es una primera unidad. Y luego que va del capítulo 14:1 al 16:20, hasta el final de esta sección, la decisión por Jesús. Tenemos que en estas dos secciones se presentan prácticamente lo mismo, o sea, temáticamente hablando. Un Jesús que se revela desde Juan y la división que suscita el hecho de dividirse de esa comunidad. Los fariseos buscan más allá de las palabras y las que obra, pidiéndole ciertamente, ante esta obra de Jesús, le piden los fariseos un signo. Los discípulos, sin embargo, le aceptan a Jesús sin ninguna obra, ¿verdad? En esta situación se ha revelado el misterio del reino. Ahora, toda esa división que nosotros encontramos forma parte del misterio del reino que Jesús anuncia en Galilea. En Galilea Jesús entonces ya había anunciado, vamos a mirar un poco, San Mateo capítulo 4. Versículo 17 nos dice lo siguiente: a partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos. Ahí comenzamos nosotros a mirar y a entender cómo el Señor se preocupa verdaderamente porque el reino, aquí le llamamos reino de los cielos y ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque en San Mateo no se puede pronunciar el nombre de Dios, Yahvé. Entonces no puedo decir yo el reino de Dios, sino que se dice simplemente el lugar donde se encuentra Dios, el reino de los cielos. Entonces es el reino que se expresa en obras y palabras, que ya hemos visto todo el capítulo 5 hasta el capítulo 9. Obras y palabras de Jesús. El reino que la iglesia expande en su misión, reino que escinde ya a los hombres. Algunos quedan fuera, por ejemplo, los fariseos. Otros lo aceptan, ¿verdad? Otros aceptan el reino de Dios, es decir, la aceptan a Jesús. Por ejemplo, los discípulos y Pedro. El reino que Jesús anuncia en el principio viene a presentarse en el final como el don de la iglesia. Vamos a mirar. Al final de todo, entonces, concluye dándonos esa presentación. El capítulo 16, que va del 18 hasta el 20. Capítulo 16, entonces, del 18 al 20. Entonces, ¿cómo se presenta? ¿Cómo termina? Le dice justamente, y yo te digo, le dice, así terminan las palabras de Jesús a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Bueno, se dan cuenta entonces, queridos amigos, qué interesante esta parte, ¿verdad? Entonces aquí un Jesús que se está confrontando directamente, ¿verdad?, con los fariseos,
Pero aquí entonces el reino que Jesús anuncia, eso que había dicho en el principio, viene ahora a presentarse en el final como un don de la iglesia, el don de la comunidad, para la comunidad. Desde la lógica, nosotros podemos suponer que la misión viene después, ¿verdad?, del mensaje de Jesús, como siempre. O sea, yo primero te preparo, yo primero te doy el mensaje y después vendría la misión. O sea, vamos a salir a predicar. Que dividiendo a los humanos constituye el fundamento de la iglesia. Dividiendo. ¿Por qué? Porque aquí te está llamando a una opción. Vos tenés que optar, vos tenés que decir, yo verdaderamente me lanzo y digo, me juego por Jesús. Pero Mateo tiene su propia lógica. Por la misión, la obra del Cristo continúa en el tiempo de la iglesia. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros estamos aquí, reflexionamos, en la decisión por Jesús. La obra de Jesús continúa en la iglesia, es decir, nosotros hoy miramos, incluso cuando se está escribiendo el Evangelio, nos estaba mirando ya directamente a un Jesús en acción, por acción nada más de lo que Él está haciendo. ¿Hacia dónde estamos mirando y qué estamos mirando, queridos amigos? Estamos mirando ya la acción, el accionar de la iglesia, es decir, estamos mirando el accionar de los discípulos, los seguidores, los que han tomado un partido, una decisión por el Señor. Pero Mateo tiene su propia lógica. Por la misión, obra del Cristo continúa en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la iglesia. La división de los hombres que ahora se suscita no es solo un recuerdo histórico, no es solo un recuerdo histórico de la oposición que Jesús encontró en su mensaje. Se ha condensado toda la experiencia de la iglesia. Aquí entonces se ha condensado la experiencia de la iglesia, la forma de caminar de la iglesia, ¿verdad? Se habla de Jesús como el principio original, el rostro de Dios entre los hombres. El judaísmo le rechaza al rechazar de nuevo la palabra de la iglesia. Le está rechazando, ¿verdad?, directamente al rechazar esa palabra de la iglesia, porque aquí ya son los seguidores, ¿verdad? A Jesús, bueno, lo han rechazado así históricamente, pero el problema es que ahora quedaron ¿quiénes? Quedaron los discípulos. La iglesia que va creciendo y cada vez más se va expandiendo y entonces ya comienza a crear un problema serio, ¿verdad?, para el judaísmo. Entonces hay un rechazo total de lo nuevo, de esa palabra que se está transmitiendo a través de la iglesia. Se ha negado a Cristo, ha despreciado también el judaísmo, la misión de Cristo, pero a través de quién, de sus discípulos. Su pecado entonces viene a ser definitivo. Ese pecado de haber rechazado a Jesús en su iglesia, haber rechazado a Jesús en sus discípulos. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver entonces todo lo que significa a continuación, queridos hermanos, este capítulo tan interesante. Estamos iniciando el capítulo 11 como una breve introducción y así entonces después vamos a ver. ¿Nos decidimos o no nos decidimos por Jesús? ¿Seguimos o no seguimos la propuesta del Evangelio que nos trajo Jesús? Y así nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición así entonces les mantenga siempre en la unidad y en esa decisión del Señor. Nos vemos próximamente entonces con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.